Era una mañana como cualquier otra en la vida de Guillermo. El sol comenzaba a elevarse sobre los maizales, bañando el campo con una luz dorada que prometía un día caluroso. Guillermo, un hombre de rostro curtido por el tiempo y las jornadas en el campo, caminaba entre las hileras de maíz inspeccionando su cosecha. Era un campesino dedicado, conocido en su pequeña aldea por su trabajo duro y su honestidad. Sin embargo, algo fuera de lo común captó su atención esa mañana. Entre las plantas altas y verdes, notó un movimiento extraño. Pensó que podría tratarse de un animal salvaje, quizás un ciervo perdido. Pero al acercarse, se encontró con unos ojos grandes y brillantes que lo observaban con una mezcla de curiosidad y miedo. Allí estaba, entre los maizales, un burro pequeño y desaliñado, con el pelaje cubierto de polvo y hojas secas. Guillermo se detuvo, intrigado. No era raro ver burros en los campos, pero este tenía algo especial. Su mirada parecía transmitir una inteligencia poco común, como si intentara comunicarse. Guillermo extendió la mano lentamente para no asustarlo, y para su sorpresa, el burro no retrocedió. Al contrario, dio un paso hacia él, dejando que sus orejas largas y curiosas se acercaran. «¿De dónde vienes, amigo?», murmuró Guillermo mientras acariciaba la cabeza del burro. No llevaba ninguna señal de pertenencia, ni soga, ni marcas que indicaran un dueño. Parecía perdido, pero no desesperado. Era como si hubiera estado esperando encontrar a alguien. Tras un momento de reflexión, Guillermo tomó una decisión. Aunque sus recursos eran limitados, no podía dejar a aquel animal solo y desprotegido. «Te llamaré Tobías», dijo, sonriendo. El nombre le vino a la mente sin razón aparente, pero le pareció adecuado para aquel burro que ya le había ganado el corazón. Tobías lo siguió hasta la granja, caminando con paso seguro detrás de Guillermo, como si supiera que su lugar estaba junto a él. Aquel día marcó el inicio de una relación que cambiaría sus vidas para siempre. Desde el primer día en la granja, Tobías demostró ser mucho más que un burro común. Guillermo, acostumbrado a trabajar solo, se sorprendió al ver cuán rápido su nuevo compañero entendía las rutinas del campo. Con una simple indicación, Tobías parecía captar lo que se esperaba de él, como si pudiera leer los pensamientos de Guillermo. Por ejemplo, una mañana mientras Guillermo recogía leña, Tobías lo observó en silencio. Sin necesidad de una orden, el burro comenzó a empujar los troncos más grandes hacia el montón que Guillermo estaba formando. Sorprendido, Guillermo lo observó en acción, dándose cuenta de que no solo seguía sus pasos, sino que anticipaba lo que debía hacerse. No pasó mucho tiempo antes de que Tobías se convirtiera en una extensión del propio Guillermo en el campo. Sabía exactamente cuándo detenerse, cuándo avanzar y qué herramientas llevar en su lomo para facilitar el trabajo. Guillermo no podía evitar maravillarse ante la destreza de su compañero. «Eres más listo que muchos hombres que he conocido», decía entre risas mientras acariciaba la cabeza de Tobías. Pero lo que más impresionaba a Guillermo no era solo la capacidad de Tobías para trabajar, sino su lealtad incondicional. El burro parecía entender más allá de las palabras, conectando con las emociones de su dueño. Cuando Guillermo estaba agotado, Tobías permanecía cerca, ofreciéndole compañía silenciosa. Y en los días buenos, el burro parecía compartir su alegría, trotando con energía por los campos. La conexión entre ambos creció rápidamente, y los vecinos del pueblo comenzaron a notar algo especial en Tobías. No era un simple animal de carga, era un compañero único, un verdadero amigo para Guillermo. Era un día particularmente caluroso cuando Guillermo y Tobías se enfrentaron a su primer gran desafío como equipo. Guillermo, decidido a expandir un pequeño cultivo de maíz, descubrió una gran roca incrustada en el suelo justo donde planeaba plantar. Era demasiado pesada para moverla solo, y por un momento, Guillermo consideró abandonar la tarea. «Esto llevará horas»,
sino días, murmuró mientras observaba la roca con frustración. Tobías, como siempre, estaba cerca, atento a cada movimiento de su dueño. Parecía intuir su desánimo, pues comenzó a rodear la roca, olfateándola y empujándola suavemente con el hocico. «¿Qué haces, muchacho? Esto es demasiado para ti», dijo Guillermo, pensando que el burro simplemente estaba jugando. Pero Tobías no se detuvo. Retrocedió unos pasos y comenzó a cavar con sus patas delanteras, removiendo la tierra alrededor de la base de la roca. Guillermo, sorprendido, decidió observar antes de intervenir. Tras unos minutos, Tobías hizo algo inesperado. Usando su cuerpo como palanca, empujó un lado de la roca mientras apoyaba sus patas traseras en una superficie firme. La roca se inclinó ligeramente. Guillermo, comprendiendo el plan, corrió a ayudar. Juntos, hombre y burro lograron mover la piedra fuera del camino. «Lo hicimos, amigo, lo hicimos», exclamó Guillermo, riendo mientras abrazaba a Tobías. Era la primera vez que veía a un animal no solo seguir instrucciones, sino también improvisar una solución con tal ingenio. En ese momento, Guillermo supo que Tobías era especial, mucho más de lo que había imaginado. Aquel día marcó un antes y un después en su relación. Guillermo no solo veía a Tobías como un ayudante en el campo, sino como un verdadero socio, alguien en quien podía confiar incluso en los momentos más complicados. Las hazañas de Tobías pronto comenzaron a extenderse más allá de la granja. Los vecinos, acostumbrados a los relatos simples de la vida rural, se encontraban cada vez más intrigados por las historias que Guillermo compartía en el mercado o durante las reuniones en la plaza del pueblo. «Ese burro no es como los demás», decía Guillermo con orgullo. Al principio, los vecinos tomaban sus palabras como exageraciones típicas de un hombre entusiasmado. Pero todo cambió cuando empezaron a ver a Tobías en acción. Una tarde, mientras Guillermo reparaba una cerca dañada en su granja, Tobías demostró nuevamente su capacidad para anticiparse a las necesidades. Guillermo necesitaba clavos para fijar las tablas, pero había olvidado llevarlos. Antes de que pudiera ir a buscarlos, Tobías trotó hacia el cobertizo y regresó con la pequeña caja de clavos en su hocico. El suceso fue presenciado por don Pedro, un vecino que pasaba por allí. «No puedo creerlo, Guillermo, ¿cómo sabe ese burro lo que necesitas?», preguntó asombrado. «No lo sé, Pedro. Es como si pudiera leerme la mente», respondió Guillermo, riendo. A medida que pasaban los días, más vecinos comenzaron a notar las habilidades inusuales de Tobías. Algunos contaban historias de cómo el burro ayudaba a mover herramientas, anticipaba los cambios de clima al buscar refugio antes de que llegaran las tormentas e incluso acompañaba a Guillermo al mercado, cargando las provisiones sin necesidad de guía. Pronto, Tobías se convirtió en el tema de conversación en el pueblo. Era difícil no sentirse atraído por su peculiar inteligencia y la conexión tan evidente que tenía con Guillermo. Aunque algunos seguían siendo escépticos, otros comenzaron a ver en Tobías algo más que un simple animal, un ejemplo de cómo la naturaleza puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. La fama de Tobías alcanzó su punto máximo cuando un vecino, don Ernesto, decidió poner a prueba las habilidades del burro. Ernesto era conocido por ser un hombre pragmático y algo desconfiado. «Seguro que es solo un burro bien entrenado. No hay nada de extraordinario en eso», decía con tono desafiante. Con la intención de demostrar su punto, Ernesto diseñó un pequeño laberinto en su propiedad, hecho con cajas y barriles, y escondió una manzana en el centro. «Veamos si tu burro es tan listo como dices, Guillermo», propuso con una sonrisa escéptica. Guillermo, confiando plenamente en Tobías, aceptó el desafío. Frente a una pequeña multitud de vecinos curiosos, Tobías fue guiado hasta la entrada del laberinto. Al principio, el burro se detuvo, moviendo las orejas como si evaluara la situación.
Luego, comenzó a avanzar con paso decidido, olfateando el aire y observando cada giro. En menos tiempo del que nadie esperaba, Tobías llegó al centro, tomó la manzana con delicadeza y regresó por el mismo camino. La multitud estalló en aplausos y exclamaciones de asombro. Incluso don Ernesto, quien no esperaba ser convencido, tuvo que admitirlo: ese burro tiene más cerebro que muchos hombres que conozco. Era un verano especialmente lluvioso, y las tormentas parecían no dar tregua al pequeño pueblo. Guillermo había pasado días asegurando su granja, preocupado por la posibilidad de inundaciones, pero nunca imaginó que el desastre llegaría tan pronto ni con tal intensidad. Una noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza el techo de la casa, Tobías comenzó a comportarse de manera inusual. Relinchaba, golpeaba la puerta con sus patas delanteras y no dejaba de moverse de un lado a otro. ¿Qué ocurre, Tobías? ¿Te asusta la tormenta?, preguntó Guillermo, intentando calmarlo. Sin embargo, el burro no se detenía. Era evidente que intentaba comunicar algo. Finalmente, Guillermo decidió salir con una linterna para investigar. Apenas abrió la puerta, vio que el agua ya había comenzado a inundar el patio y avanzaba rápidamente hacia los cultivos. ¡Santo cielo!, exclamó. En ese momento, comprendió que Tobías no solo estaba inquieto, sino que estaba alertándolo de un peligro inminente. Guillermo corrió hacia el pueblo, guiado por Tobías, quien lideraba el camino a través de los caminos empapados y resbalosos. Al llegar, Guillermo y Tobías despertaron a los vecinos. «La inundación se acerca, tenemos que salvar las cosechas y nuestras casas», gritó Guillermo. Algunos vecinos, al ver la urgencia en los ojos de Guillermo y el comportamiento decidido de Tobías, no dudaron en unirse a ellos. La organización fue espontánea. Tobías, con su inteligencia característica, parecía saber exactamente qué hacer. Ayudó a empujar carretillas cargadas con sacos de trigo hacia terrenos más altos y guió a los animales de los vecinos hacia un lugar seguro. Cuando un grupo de niños quedó atrapado en una casa rodeada por el agua, Tobías no dudó en atravesar el torrente para llevarles una cuerda que les permitió escapar. Al amanecer, la tormenta finalmente cesó, y aunque el pueblo había sufrido daños, las acciones de Tobías y Guillermo evitaron una tragedia mayor. La comunidad se reunió alrededor del burro, quien, con el lomo aún mojado, recibió el cariño y agradecimiento de todos. «Hoy hemos visto algo extraordinario», dijo don Pedro. «No solo un burro, sino un héroe que nos mostró cómo trabajar juntos». Desde entonces, Tobías no solo era admirado por su inteligencia, sino también por su valentía y capacidad de liderazgo. La historia de Tobías y sus heroicas acciones durante la inundación no tardó en trascender los límites del pueblo. Los rumores sobre el burro prodigioso llegaron a oídos de personas de otras aldeas e incluso de la ciudad cercana. No pasó mucho tiempo antes de que visitantes comenzaran a llegar a la granja de Guillermo, curiosos por conocer a Tobías. ¿Es cierto que su burro puede resolver problemas?, preguntaba una mujer que había viajado varias horas solo para verlo. Guillermo, con una sonrisa humilde, invitaba a los visitantes a presenciar cómo Tobías lo ayudaba en las tareas diarias. Aunque los nuevos espectadores esperaban algo más teatral, quedaban maravillados al ver la eficiencia y la conexión entre el hombre y el animal. Con el tiempo, Tobías se convirtió en una figura inspiradora. Para muchos, representaba la idea de que incluso en lo más sencillo, un campesino y su burro, podía haber algo extraordinario. Algunos comenzaron a escribir artículos en periódicos locales, y un día, un periodista llegó desde la ciudad con la intención de documentar la historia. La relación entre Guillermo y Tobías también se convirtió en un modelo para otros. En un pequeño evento organizado en el pueblo, Guillermo habló sobre el valor del trabajo en equipo, el respeto por los animales y cómo Tobías había transformado su vida. «No sé si fui yo quien lo adoptó o si fue él quien me eligió a mí», decía con sinceridad,
provocando sonrisas y aplausos entre los asistentes. Aunque Tobías disfrutaba de la atención, Guillermo siempre se aseguraba de que su querido compañero tuviera tiempo para descansar y llevar una vida tranquila. Para él, la fama nunca fue el objetivo, lo único que le importaba era la conexión especial que compartían y cómo esa relación podía inspirar a otros. Una tarde, el pueblo se llenó de preocupación al conocerse que un niño había desaparecido en el bosque cercano. Era el hijo de una joven pareja que vivía en las afueras. Salió a jugar y no ha regresado. La lluvia reciente ha vuelto el terreno peligroso, explicó la madre, angustiada. De inmediato, los vecinos se organizaron para buscar al niño. Guillermo, acompañado de Tobías, no dudó en unirse a la búsqueda. Sabía que si alguien podía rastrear al niño, ese era su fiel compañero. Guiado por el instinto, Tobías olfateó una prenda del niño y comenzó a moverse con rapidez, pero con cuidado, por los senderos del bosque. Guillermo y un pequeño grupo lo seguían de cerca, confiando en que el burro los llevaría al lugar correcto. Después de casi 2 horas de búsqueda, Tobías detuvo su marcha y relinchó con fuerza. Guillermo corrió hacia él y descubrió al niño, atrapado en una zona fangosa y rodeado de ramas. Aunque estaba asustado y cansado, el niño no estaba herido. «Tobías, lo encontraste», exclamó Guillermo mientras ayudaba al pequeño a salir del lodo. El burro, como si entendiera la importancia del momento, se mantuvo tranquilo, permitiendo que el niño se apoyara en él mientras regresaban al pueblo. La noticia del rescate se extendió rápidamente y Tobías fue recibido como un héroe al regresar. Los padres del niño, entre lágrimas, agradecieron a Guillermo y a su extraordinario burro por devolverles a su hijo sano y salvo. Aquella noche, mientras Tobías descansaba en su establo, Guillermo se sentó a su lado y dijo: «Eres más que un burro, amigo. Eres un milagro». La historia de Tobías y Guillermo no es solo un relato sobre un burro excepcional, sino también un homenaje a los valores que unen a las personas y los animales. Es un recordatorio de cómo la amistad, el respeto mutuo y la cooperación pueden superar cualquier desafío. Para Guillermo, Tobías representaba mucho más que ayuda en el campo o un compañero en los días de trabajo. Era un ejemplo vivo de inteligencia, lealtad y valentía. Y para el pueblo, Tobías se convirtió en una fuente de inspiración, demostrando que incluso las criaturas más humildes pueden tener un impacto extraordinario en la vida de los demás. La historia de Tobías y Guillermo es mucho más que un relato sobre un burro excepcional y un campesino trabajador. Es una metáfora que refleja la vida misma, una lección de cómo los valores esenciales como la amistad, la valentía, la inteligencia y la colaboración pueden transformar desafíos en oportunidades y fortalecer los lazos entre quienes comparten el camino. Tobías era un burro, un animal muchas veces subestimado por su sencillez. Sin embargo, su inteligencia, astucia y lealtad rompieron cualquier prejuicio. Esta es una llamada a reconocer que, en nuestra vida diaria, también hay elementos o personas que a simple vista podrían parecer comunes, pero que en realidad tienen el potencial de cambiar nuestra historia. A veces, estamos tan ocupados con las preocupaciones cotidianas que olvidamos mirar a nuestro alrededor y valorar lo que tenemos. Puede ser un amigo leal, una familia que nos apoya o incluso nuestras propias capacidades. Tobías nos enseña que lo más valioso a menudo no brilla de inmediato, pero su impacto puede ser duradero. La relación entre Guillermo y Tobías fue construida sobre una base sólida de confianza y respeto mutuos. Guillermo no trató a Tobías como un simple animal, sino como un compañero con un valor único. A cambio, Tobías respondió con una lealtad inquebrantable. En la vida, nuestras relaciones personales y profesionales también se fortalecen cuando dejamos de lado nuestras suposiciones y tratamos a los demás con empatía y dignidad. Reconocer el potencial en los demás no solo los empodera, sino que también crea un círculo virtuoso de apoyo y reciprocidad.
Tobías mostró que incluso los obstáculos más grandes, como mover una roca o rescatar a un niño perdido, pueden superarse con ingenio y esfuerzo. Este es un recordatorio de que, cuando enfrentamos problemas en la vida, la solución puede no estar siempre en la fuerza bruta, sino en el uso inteligente de los recursos a nuestra disposición. La vida no siempre será fácil, pero como Tobías, podemos elegir enfrentarnos a los retos con valentía, creatividad y la certeza de que cada desafío superado nos hace más fuertes. Aunque la historia no lo menciona explícitamente, Tobías parece tener un nivel de autoconfianza y conciencia sobre lo que es capaz de hacer. Este autoconocimiento le permitió actuar con decisión en momentos críticos, como durante la inundación o el rescate en el bosque. En nuestra propia vida, el autoconocimiento juega un papel crucial. Entender nuestras fortalezas y límites nos ayuda a tomar decisiones más conscientes y efectivas. Cuando nos conocemos, podemos afrontar la vida con seguridad, sabiendo dónde podemos marcar la diferencia y cuando necesitamos pedir ayuda. Finalmente, Tobías y Guillermo representan lo que significa tener una conexión genuina. Este tipo de relación no solo beneficia a quienes la comparten, sino que también inspira y transforma a quienes la observan. La historia nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y relaciones pueden impactar positivamente a los demás, más allá de lo que podemos imaginar. Tobías podría ser visto como una representación de nuestro potencial oculto y Guillermo como el guía que nos ayuda a sacarlo a la luz. Esta historia nos enseña que, cuando encontramos la manera de alinear nuestras habilidades con un propósito, podemos alcanzar cosas que parecían imposibles. En la vida, no importa si somos Tobías o Guillermo. Lo que importa es que actuemos con bondad, perseverancia y disposición para crecer y ayudar a los demás. Al hacerlo, nos acercamos a una vida plena, rica en significado y llena de propósito. Gracias por haber llegado hasta el final de esta maravillosa historia. Esperamos que las aventuras de Tobías y Guillermo hayan resonado en tu corazón y te hayan recordado el poder de la amistad, la confianza y el trabajo en equipo. Si te ha gustado este relato, te pedimos un pequeño favor, regálanos un like y compártelo con ese familiar o amigo que crees que necesita escuchar una historia como esta. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para seguir disfrutando de más historias llenas de reflexión, inspiración y valores que alimentan el alma. Hasta la próxima.